La primera vez que los gemelos rompieron un ventanal fue un martes cualquiera, a plena luz del día, cuando el sol entraba sin pedir permiso en la mansión y hacía brillar el polvo invisible que flotaba en el aire. El estruendo del vidrio estallando no sorprendió a nadie. En esa casa, los ruidos fuertes se habían vuelto costumbre, como si el silencio fuera un intruso que nunca lograba quedarse demasiado tiempo. Lo que sí sorprendió fue la risa que siguió al golpe, una risa idéntica, duplicada, cargada de desafío y tristeza al mismo tiempo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo, esos niños estaban rotos por dentro y nadie sabía cómo arreglarlos. El millonario, dueño de la casa y de tantas otras cosas, estaba acostumbrado a controlar números, empresas y personas. Su nombre aparecía en revistas, su rostro en pantallas gigantes durante conferencias, y su voz era respetada en salas de juntas donde se decidían destinos económicos. Pero en su propia casa, ese hombre poderoso se sentía pequeño. Los gemelos, sus hijos, eran el único territorio que no lograba conquistar. Cada niñera que entraba salía derrotada. Algunas se iban llorando, otras enojadas, otras simplemente desaparecían sin despedirse. Nadie soportaba a los gemelos rebeldes del millonario y él empezaba a creer que nadie jamás lo haría. Los niños tenían apenas 9 años, pero parecían llevar el peso de una vida demasiado larga sobre los hombros. Eran idénticos en apariencia, mismos ojos oscuros, mismo cabello desordenado, misma sonrisa torcida que aparecía solo para burlarse del mundo. Pero por dentro eran un torbellino de emociones que no sabían nombrar. Desde la muerte de su madre, ocurrida años atrás en un accidente que nadie en la casa se atrevía a mencionar, algo se había quebrado definitivamente. El padre se refugió en el trabajo, la casa se llenó de empleados silenciosos, y los gemelos aprendieron que para ser vistos había que gritar, romper, provocar. La mansión, enorme y elegante, se sentía fría. Los pasillos largos amplificaban los pasos y también la soledad. Los cuadros caros colgaban de las paredes como testigos mudos de una familia que había perdido el rumbo. En ese escenario, los gemelos se convirtieron en el problema, en la excusa perfecta para no hablar del verdadero dolor que todos evitaban. Son imposibles, decían, no tienen arreglo, repetían. Y ellos, escuchándolo todo, confirmaban cada etiqueta con nuevas travesuras, como si fuera su papel en la historia. El millonario se sentía culpable, aunque jamás lo admitiría. Cada noche, desde su despacho, escuchaba ruidos lejanos y pensaba en la promesa que había hecho a su esposa antes de perderla, cuidar de los niños, estar presente. Pero la culpa no cambiaba los hechos. Necesitaba ayuda, otra niñera más, aunque ya había perdido la cuenta de cuántas habían pasado por esa casa. Cuando su asistente le habló de una mujer joven con poca experiencia formal pero con una calma extraña en la voz, aceptó sin entusiasmo. No esperaba nada, solo quería cumplir con el trámite. Ella llegó un jueves por la mañana cuando la casa estaba especialmente tensa. No traía un currículum impresionante ni recomendaciones de familias ricas. Vestía sencillo, llevaba una mochila gastada y miraba todo con curiosidad, no con miedo. Desde el primer momento, algo en su presencia descolocó a los empleados. No parecía intimidada por el tamaño de la mansión ni por la reputación de los niños. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, era sincero. Tenía los ojos atentos como quien escucha incluso cuando nadie habla. Los gemelos la observaron desde la escalera, listos para atacar. Ya tenían planes, sabían exactamente qué botones presionar para hacerla huir. Era casi un juego para ellos, una competencia silenciosa. ¿Cuánto tardaría esta en rendirse? La niñera los vio, pero no se sorprendió. No levantó la voz, no puso cara de disgusto. Simplemente los saludó con un gesto tranquilo como si no supiera que estaba entrando en territorio hostil. Los primeros días fueron un campo de batalla silencioso. Los gemelos hicieron de todo, escondieron sus cosas, la ignoraron, rompieron juguetes frente a ella, inventaron historias para meterla en problemas. Ella no reaccionó como esperaban. No gritó, no castigó de inmediato, no llamó al padre para quejarse. Observaba, esperaba.
A veces limpiaba en silencio, otras veces simplemente se sentaba cerca, sin invadir, como si entendiera que había heridas que no se tocaban de golpe. Eso los confundió más que cualquier regaño. Estaban acostumbrados a provocar una reacción, cualquier reacción. El silencio de ella no era indiferencia, era algo distinto, algo que no sabían cómo enfrentar. Una tarde, después de una de sus peores travesuras, ella se sentó en el suelo, recogió los pedazos rotos y suspiró. No de cansancio, sino de tristeza. Esa fue la primera grieta en la coraza de los gemelos. Por un segundo, se vieron reflejados en esa tristeza, y no supieron qué hacer. Poco a poco, la casa empezó a cambiar de ritmo. No fue de un día para otro. Hubo retrocesos, gritos, objetos rotos, lágrimas escondidas. Pero también hubo pequeños momentos nuevos, desayunos sin prisas, tardes de juegos sencillos, silencios compartidos que no dolían tanto. La niñera no intentaba reemplazar a nadie. No hablaba de la madre ausente, pero respetaba su memoria. No criticaba al padre, pero tampoco lo excusaba. Se enfocaba en los niños, en lo que sentían ahora, no en lo que habían perdido. Los gemelos, sin darse cuenta, empezaron a bajar la guardia. Una noche, uno de ellos se despertó llorando por una pesadilla. En lugar de gritar o romper algo, fue a buscarla. Ella no hizo preguntas incómodas. Se sentó a su lado, escuchó su respiración temblorosa y le contó una historia tranquila, de esas que no prometen finales perfectos, pero sí descanso. Al día siguiente, el otro gemelo fingió no haber visto nada, pero algo en su mirada había cambiado. El millonario observaba todo desde la distancia. Al principio, con escepticismo. Luego, con sorpresa. Los reportes de caos disminuyeron. Las quejas desaparecieron. La casa estaba más silenciosa, pero no por miedo, sino por una calma nueva. Empezó a notar detalles que antes ignoraba, los dibujos pegados en la nevera, las risas que llegaban desde el jardín, los niños esperando a alguien cuando llegaba a casa. Por primera vez en años sintió algo parecido a esperanza, y eso lo asustó más que cualquier fracaso. La niñera también tenía su propia historia. No era una heroína perfecta. Había perdido a alguien importante, había conocido el abandono y el dolor. Quizás por eso entendía tanto a esos niños. No los veía como un problema a resolver, sino como personas pequeñas aprendiendo a sobrevivir a su manera. En las noches, cuando la casa dormía, ella también luchaba con sus recuerdos. Pero cada pequeño avance con los gemelos le daba fuerzas para seguir. La verdadera prueba llegó meses después, cuando uno de los gemelos tuvo un problema grave en la escuela. El pasado amenazó con regresar. El padre, viejo reflejo, quiso imponer castigos severos, soluciones rápidas. Los niños, asustados, se cerraron de nuevo. La tensión volvió a llenar la casa. Muchos pensaron que todo se derrumbaría, que era solo cuestión de tiempo antes de que la niñera se fuera como las demás. Pero esta vez fue diferente. Ella no se puso en contra de nadie. Habló con el padre, no como empleada, sino como alguien que se atrevía a decir verdades incómodas. Le habló del miedo de los niños, de su necesidad de ser vistos, de la ausencia que seguía doliendo. El millonario, por primera vez, escuchó de verdad. No fue fácil. Hubo lágrimas, enojo, silencios largos. Pero algo se rompió, y no era malo. Era la coraza que él mismo había construido. Esa noche, el padre se sentó con los gemelos. No para regañarlos, sino para estar. No sabía cómo hacerlo bien, pero lo intentó. Y eso fue suficiente. Los niños no se transformaron mágicamente en santos, pero algo cambió en su mirada. La rebeldía empezó a perder fuerza, porque ya no era la única forma de pedir amor. Con el tiempo, los gemelos dejaron de ser los niños problema, y se convirtieron simplemente en niños. Con defectos, sí, pero también con risas sinceras, sueños y miedos compartidos. La casa ya no era un campo de batalla, sino un hogar en construcción. La niñera no se volvió invisible, ni perfecta, pero sí indispensable. No porque controlara todo, sino porque enseñó a todos a mirar de frente lo que dolía. El millonario aprendió que el éxito no sirve de nada si no sabes a quién abrazar al final del día.
Los gemelos aprendieron que no tenían que romper cosas para ser amados. Y ella, la niñera que nadie esperaba, encontró un lugar donde su dolor tenía sentido, donde su paciencia se convertía en puente, no en sacrificio vacío. Al final, nadie olvidó cómo eran las cosas antes. Pero ya no dolía recordarlo. Porque la transformación no borró el pasado, lo integró. Y esa fue la verdadera victoria. A veces, la persona que cambia tu vida no llega con títulos ni promesas, sino con tiempo, silencio y una mirada que no juzga. Esta historia nos recuerda que incluso los corazones más difíciles de amar esconden heridas profundas y que una sola persona, con empatía y constancia, puede cambiar un destino entero. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda darle like y suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo relatos que inspiran, sanan y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso cuando nadie parece soportarnos.